¿Estamos contentos? Vamos, sonríale a la persona que está a su lado. Sonríale a la persona que está a su lado. Dígale qué bien te ves, ¿verdad? Te ves bendecido, te ves próspero. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Oh, los jóvenes se regresan para poder. Tenemos un predicador invitado, mis amados. Así es que los que salieron por allá, dígales, regrésense porque allá les necesitan. Nuestra pastora, ¿verdad? Nuestra pastora creo que ya se retiró. Hoy abrimos primer domingo en Elsa, Texas. Den un aplauso al Señor. Oremos por ese tiempo, mis amados, por Elsa, Texas. Creo que Dios va a abrir el corazón, Dios va a abrir los oídos de Elsa, Texas. Dios se va a glorificar, mis amados. Oren mucho por esta nueva congregación, esta nueva etapa, mis amados, que como iglesia nos permite tener para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es que abran sus oídos, ¿verdad? Al poder de Dios, mis amados, y a toda la gente que ahí se va a presentar en Elsa esta mañana. Hemos orado mucho al Señor. Anoche pasé y oré al Señor ahí con mi esposa, unos hermanos, ¿verdad? Oramos al Señor ya por la noche, ya muy noche, ¿verdad? Íbamos pasando por ahí y nos detuvimos y reprendimos y declaramos que ese lugar era un Dios de vivos. Amén. Porque es una funeraria. Es una funeraria, mis amados, y vamos a declarar vida en ese lugar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Y ahí va a haber gente edificada por el poder del Señor. Pues es un lugar de vida, ¿verdad? Es un lugar de vida, mis amados, y oremos a Dios que Dios respalde a nuestra pastora Merelda, ¿verdad? Que va a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar en pie en esta mañana. Vamos a estar en pie. Ya está con nosotros el predicador de esta mañana, mis amados, y es el evangelista Saúl Sarmientos, conocido por nosotros, mis amados. Dios ha bendecido su ministerio, le acompaña a su amada esposa esta mañana. Así es que brindémosle un aplauso y démosle la bienvenida a nuestro querido evangelista Saúl Sarmientos. Bienvenido esta mañana entre nosotros. A su nombre, iglesia. A su nombre. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos saben que Dios es muy bueno? Estamos contentos esta mañana de poder estar aquí con ustedes, y le doy gracias a Dios por la confianza que la pastora nos da, ¿verdad? Y el pastor también, de poder venir a compartir la palabra de Dios, aunque ella va a estar afuera. Eso nos habla de que hay mucha confianza ya. Amén. Es una bendición. Yo no sé usted, pero yo considero la iglesia como los hijos, ¿verdad? De uno. Y yo no le dejo a mis hijos a cualquiera, ¿no? Siempre tiene que ser alguien importante, alguien de amistad. Y para mí es una bendición que la pastora nos haya tenido esa confianza de dejarnos este día predicando, aunque ella no esté aquí. Quisiera que me acompañara a la lectura de esta mañana, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23. The book of Matthew, chapter 14, verse 23. Whenever you have it, you can shout an amen. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén, por favor. Estaremos leyendo solamente ese versículo. 14:23. Mateo 14:23. Lo tenemos, iglesia. Mire lo que dice la palabra en el nombre del Señor. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿estaba con quién? Estaba solo. Una vez más, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Yo le he puesto por tema este mensaje: a solas con Dios. Saluda a alguien, dile: te conviene estar a solas con Dios. It is convenient for you to be alone with God. Amen. Me acompaña mi esposa Elizabeth. Le doy gracias a Dios por su vida. Tremenda mujer de Dios. Que Dios la siga usando y que Dios
hermano, aleluya, nos ayude a seguir adelante. Amén. Ore por mí en esta mañana, dirija su mano hacia mi vida. I want you to stretch out your hand and pray for me. Dile al Señor, usa a mi hermano Sarmiento, usa al evangelista, como usted quiera, pero pídale a Dios que me use. Amén. Padre de la gloria, me presento delante de ti como siervo tuyo. Te doy las gracias por el privilegio que me das de estar en tu casa de oración. Usa mi vida como siempre lo haces, Señor. En esta mañana yo me encargaré de darte la honra y la gloria porque solo tú te la mereces. Gracias, mi Señor, porque sé que siempre me escuchas. La iglesia del Señor dice, dele un aplauso a Cristo, tome su asiento, por favor. La palabra de Dios nos enseña en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que es conocido como los Evangelios, la vida de Jesús aquí en la tierra, las cosas que el Señor hizo, las maravillas que el Señor hizo mientras caminó en este lugar. Amén, hermano. Pero si hay algo que se resalta de la vida de Jesús en la Biblia, es que Jesús era un hombre de oración. Era un hombre que le gustaba estar en la presencia del Padre para no solamente orar, sino también buscar su voluntad. El Señor, hermano, aleluya, normalmente buscaba lugares a solas, buscaba lugares para meterse con el Padre, a tener una intimidad, a tener una relación íntima con el Señor. Y si algunas veces invitó a alguien, le quedaron mal. La palabra de Dios dice que en Getsemaní le invitó a los discípulos que fueran a orar con él 1 hora, y dice la Biblia que se quedaron dormiditos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces en la vida nosotros vamos a pasar por momentos donde la gente no le va a interesar nuestro problema, no le va a interesar nuestra enfermedad, no le va a interesar nuestra situación, y usted les va a invitar a orar y le va a decir, hermano, ora por mí. Y muchas de las veces las personas se van a quedar dormidos. Hay gente que te dicen y te prometen, aún, hermano, aleluya, aquí en la iglesia, dice, hermano, voy a estar orando por ti. Pero llegan a la casa y empiezan a ver Netflix y se olvida tu necesidad. Llegan a la casa y empiezan a mirar TikToks y se olvida tu necesidad. ¿Por qué? Porque realmente el que está pasando la situación eres tú. Jesús mismo en Getsemaní, dice la Biblia que él le dolía su corazón hasta el alma, hermano. La palabra de Dios dice que la oración de él se identificó tanto que salían gotas de sangre de su rostro. O sea, era un tiempo muy difícil para él, pero qué bueno que estaba hablando con el Padre. Qué bueno que el Padre le dio, hermano, aleluya, la victoria ese día. Tanto que la Biblia dice que vino y busca a los discípulos una vez y los encuentra dormidos. Viene otra vez y los encuentra dormidos otra vez. Y dice la palabra que llega un momento donde Jesús dice, ya no se preocupen, ya no oren por mí, que ya el asunto está arreglado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y vas a llegar tú en un momento en tu vida donde vas a reconocer y entender que las oraciones, hermano, entre la gente a veces no funcionan. A veces es necesario orar por uno, por su propia persona. A veces es necesario estar a solas con el Señor para tener conquista en esa área que tú estás buscando, hermano, tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y estar a solas con el Señor, hermano, aleluya, nos va a revelar realmente la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice que ahí en Getsemaní es donde Jesús le dijo, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Va a llegar momento donde vas a tener que doblegarte tanto en la oración que vas a aceptar lo que Dios tiene designado para ti. Va a llegar el momento donde vas a aceptar y decir, Señor, yo no puedo cambiar tu mentalidad. Yo no puedo cambiar, aleluya, lo que tú ya tienes decretado para mi vida, pero acepto tu voluntad. Acepto que en esta la victoria estará segura. Acepto, Señor, que tú sabes más que lo que yo sé. ¿Cuántos dicen amén? Que los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos, que los planes de Dios son más grandes que mis planes. La palabra de Dios dice que en otra ocasión el Señor invitó a los discípulos a orar con él y estaban cansados. Y dice la Biblia que casi se vuelven locos por lo que vieron, porque dice la Biblia que era el monte de la transfiguración. Y dice la Biblia que llegó Moisés, que llegó Elías, y estando, hermano, aleluya, Pedro ahí, dice la Biblia que Pedro casi se vuelve loco. Pedro estaba diciendo, Señor, queremos hacer una enramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Tengamos nosotros, hermano, aleluya, esa
ese sentimiento de saber que lo espiritual es de los espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Que hay gente que no va a entender a veces las cosas que pasan en los tiempos de oración. Hay gente que a veces, hermano, aleluya, hasta se burla de uno cuando uno está hablando en lenguas en la oración. Hay gente que a veces dice: mira la hermana, lo exagerada que está orando, lo tremendo que está pidiendo. Es una locura lo que está pidiendo. ¿Cómo que el esposo vuelva si el esposo ya tiene 2 años que la dejó? Pero hay gente que nunca va a entender que a solas con Dios las cosas suceden, que a solas con Dios las cosas se manifiestan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo puede estar orando que Dios le saque al hijo si ya dijeron, hermano, aleluya, que ese muchacho tiene que pasar 7 años en la cárcel? ¿Cómo esta madre está diciendo: Dios, sácamelo en 1 mes? Y Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque hay gente que las cosas, hermano, aleluya, del Espíritu son locura, pero para nosotros es poder de Dios. En el tiempo de oración podemos conquistar cosas que, hermano, tal vez gente no pueda comprender. En su mente pequeña ni minuta, hermano, aleluya, no puede caber un Dios que hace milagros todavía. Un Dios que sana cáncer, un Dios que sana diabetes, un Dios que rompe cadenas. Pero ¿cómo está diciendo que Dios va a levantar a esa persona de la silla de la rueda si tiene 3 años ahí? Pues yo estoy creyendo, papá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estoy orando, estoy creyendo, por eso estoy clamando. ¿Cómo están diciendo que va a haber vida si ese lugar es un lugar de muertos? Es una funeraria. Pero yo estoy creyendo que Dios va a traer vida a esa Texas. Yo estoy creyendo que Dios va a conquistar los corazones de esa gente que está. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Porque las cosas del Espíritu para mucha gente, hermano, aleluya, no son algo real. Muchas de las veces tenemos gente que ora, pero no creen en su oración. Yo todavía creo que hay un Dios que responde. Yo todavía creo que hay un Dios, hermano, aleluya, que oye mi clamor. Yo todavía creo, hermano, aleluya, en esa palabra que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez la gente, hermano, no lo quiera creer, pero si tú lo puedes creer, Dios lo manifiesta, Dios lo hace, y más cuando estás a solas con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Estar a solas con Dios, hermano, aleluya, te hace hablar más claro. Te hace hablar, hermano, aleluya, más vulnerable. Te hace hablar, hermano, aleluya, con un corazón franco, con un corazón honesto. ¿Cuántos dicen amén? Porque al parece que no, hermano, aleluya, pastor, pero cuando estamos en grupo, a veces hasta queremos orar mejor que el que está orando. En estos días, para que no lo vayan a tomar como algo personal, me fui a una reunión de pastores. Y uno de los que estaba ahí, de los líderes, dice: cada uno tome 30 segundos para orar. Y parecía como que estábamos en competencia. Uno empezó a hablar en lenguas, el otro empezó: Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El otro ya empezó a gritar nada más. Yo dije: Dios mío, aquí estamos en competencia. Aquí nadie realmente está orando honestamente. Aquí nadie está orando. ¿Por qué? Porque tenemos palabras infladas. Porque tenemos palabras, hermano, elocuentes, palabras bonitas, palabras que la gente entienda y sepa. No, la hermana María sabe orar. El hermano Pancho, ese hombre se mete. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Pero cuando yo estoy solo, hermano, aleluya, es cuando lloro delante de su presencia. Cuando estoy solo, hermano, es cuando las oraciones son más honestas. A veces, hermano, le canto al Señor. A veces, hermano, solamente llego delante de Él. Le digo: Señor, ¿qué te puedo decir que tú no conozcas de mi vida? ¿Qué te puedo enseñar yo, Señor? Hermano, a veces yo le platico al Señor de las victorias que Él mismo me dio. A veces le digo: Señor, gracias por las almas que gané. Y el Señor dice: si yo te las entregué. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gracias, Señor, por la victoria que tuve. Esa victoria yo te la di. Gracias, Señor, por esto. ¿Por qué? Porque a veces hablamos demasiado, a veces hablamos tanto, pero a solas con el Señor podemos hablar el lenguaje del Espíritu. A solas con el Señor podemos decirle: Señor, estoy quebrado, estoy roto, necesito que sanes mi vida, necesito que restaures mi familia, necesito que levantes a mis hijos. Señor, te necesito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero cuando estamos en equipo, hermano, aleluya, ahí salen las oraciones más, hermano, aleluya, ¿cómo se puede decir? Hipócritas que puedan existir. Padre que estás en los cielos, en la tierra, mi hijo que es un profeta, mi hijo, y tu hijo borracho. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano?
Declaro en el nombre de Jesús que mi hija esto y tu hija batalla. No, Señor, necesito que sanes mi familia. Necesito que restaures mi hogar. Necesito que rompas cadenas, que rompas ataduras, que haga cosas poderosas. Porque a veces cuando estamos en equipo, aún gente se aprovecha para tirarse uno a otro. Hay personas que se tiran en la oración, se levantan y dicen: no, pues como estoy en contra, ¿verdad?, de la visión de la iglesia, aquí mero, papá, y se sueltan. Padre, Señor, aleluya. Esos pastores que no tienen amor, esos pastores, ¿cuántos alaban a Dios, hermano? Y empiezan a tirar, pastor. Y empiezan a tirar y parece que no, pero el pastor dice: aquí estoy, brother, no me estés poniendo en evidencia delante de Dios, porque hay gente tremenda. Hay gente que habla bien de su esposa, pero en la oración empieza a decir: Señor, esas tóxicas, esas mujeres tremendas, Señor, cámbialas, Señor, aleluya, que se sometan, Padre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? En la oración se desquitan. En la oración, hermano, aleluya, es unas oraciones que a veces uno dice: Dios mío, quítale el micrófono a este, pues si no se va a ahorcar solo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero cuando estamos a solas con Dios, somos honestos. Cuando estamos a solas con Dios, nos quebramos. Alguien diga gloria a Dios, hermano. Alguien diga gloria a Dios. El Señor me hablaba y me decía: yo necesito un pueblo que me busque a solas. Yo necesito una familia que me busque a solas. Yo necesito una persona que me busque a solas. Porque hoy en día tenemos tanto el mover de los equipos de intercesión, hermano, aleluya, que a veces ya no confiamos en nosotros mismos. Queremos que la iglesia esté orando por nosotros. Y es tiempo que tú te metas, es tiempo que tú busques, es tiempo que tú separes un tiempo a solas con el Señor. La palabra de Dios dice que Dios se metió en la vida de un hombre que oraba mucho, hermano, porque quería el Señor una oración más intensa, una oración más, hermano, entregada. Su nombre era Daniel. La Biblia dice que Daniel solía orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba? Nosotros ni por la comida oramos a veces. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Hay personas que ya van a medio taco, mi hermano, y de repente dice: ay, Dios mío, se me olvidó. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Amén. Pero la Biblia dice que este hombre, hermano, aleluya, oraba constantemente. Y la oración le había dado tanto favor y gracia delante de los hombres que estaba sobre Zapatrás y estaba sobre gobernadores. Dice la Biblia que en él había un espíritu mayor. Y la gente lo respetaba por esto. Entonces la envidia se levanta en uno que estaban ahí, hermanos, gobernadores. Y dice la Biblia que levantaron un edicto, levantaron una ley. Y dice la palabra de Dios que Dios lo permitió. Entonces Daniel se mete en un tiempo de oración de 21 días, hermano. 21 días de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque él ya tenía, hermano, aleluya, los tiempos de su oración. Ya tenía una oración rutinaria. Y muchos de nosotros tenemos eso. Muchos de nosotros ponemos ya, hermano, el reloj, 15 minutos de oración, 30 minutos de oración. O ya sabes cuánto va a durar tal canto y pones 2 cantos. Y en esos 2 cantos ya te entregas en la oración, te levantas, te sacudes y te vas. No es tiempo de identificar, es tiempo de meterse más profundo, es tiempo de buscar más a Dios. Y Dios va a permitir que leyes cambien, porque las leyes cambiaron, hermano. Las leyes cambiaron en los tiempos de Daniel, tanto que dice la Biblia que había, hermano, un edicto que decía que tenía que caer en un foso de león aquella persona, hermano, que orara a otro Dios que no fuera el Dios de ellos. Y la Biblia dice que Daniel abrió las ventanas de su casa dirigidas a Jerusalén y bendecía y oraba y buscaba. Pero la Biblia dice en el capítulo 10 del libro de Daniel que Dios escuchó la oración desde el primer día que habló. Hay oraciones que Dios ya tiene contestadas, pero tú tienes que seguir persistiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay oraciones que Dios ya tiene la respuesta, pero tú tienes que mostrarle a Dios que realmente tú lo quieres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estar a solas con Dios, meterte con Dios, y bendito sea Dios, los leones no te van a tocar, el enemigo no te va a tocar. Hay un Dios que estará contigo, hay un Dios que peleará tu batalla, hay un Dios que estará fielmente a tu lado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Daniel se metió a solas con Dios, hermano. Daniel buscó la presencia de Dios en oración. ¿Por qué? Porque ya tenía una vida rutinaria de oración. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida rutinaria? Hay personas que en la mañana se levantan y: Señor, aquí voy en el nombre de Jesús, en the name of Jesus. Uno dice nomás, ¿verdad? Y ahí sale uno a ver qué pasa. Cuando deberemos de poner un poquito más temprano el reloj y levantarnos y decir: Señor, dirige mis pasos.
cuida a mi familia, cuida a mi hogar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no sea una oración rutinaria, que la hora de la noche, hermano, en vez de llegar y decir, Señor, ya la hicimos, ya dormí, esta noche todo va a estar bien. No, llegar a la casa, darle gracias a Dios por ese día. Dale gracias a Dios porque la familia está estable. Dale gracias a Dios porque los hijos están bien. Dale gracias a Dios porque tu negocio está funcionando. Dale gracias a Dios porque tienes para pagar la luz, para pagar el carro. ¿Cuántos dicen amén? Las oraciones, hermano, aleluya, que son de agradecimiento, pero también oraciones que marquen el corazón de Dios. Oraciones, hermano, donde nosotros podemos decirle al Señor, así como aquel hombre llamado Bunky, uno de los predicadores, hermano, que llegó a la India a predicar, decía, Señor, si no me entrega la India me muero. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gente que se levante y diga, Señor, no solamente te doy gracias por lo que tengo, te doy gracias por el trabajo, por la salud, por mi familia. También te doy gracias por las almas que me vas a entregar el día de hoy, por la gente que puedo comunicar el mensaje de tu palabra. Quiero orar de tal manera, Señor, que tú dirijas mis pasos, porque la Biblia dice, Señor, que los pasos de justos serán guiados por ti. Señor, yo quiero caminar en esta victoria, quiero caminar en esta bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Toda la Biblia dice que Daniel vino a ser, hermano, aleluya, un hombre, alabado sea Dios, que vino a ser el segundo de ese reino, alabado sea Dios, un gobernador usado por Dios poderosamente. ¿Por qué? Porque aprendió a estar a solas con Dios. La palabra de Dios nos habla de un joven, hermano, aleluya, que huía de su pasado, un joven que huía porque había robado a su propia familia, un joven que huía, que había engañado a su propio padre. La palabra de Dios dice que aún se había puesto, hermano, aleluya, vellos o cabello de cabra, hermano, alabado sea Dios, influenciado por la madre. La mamá le dijo, mi hijo, póngase un poquito de vello porque usted es lampiño y su hermano es velludo, para que engañe a su padre, para robarle la primogenitura. Y dice la palabra de Dios que este hombre, alabado sea Dios, caminó su vida de esta manera. Pero un día se cansó, un día se cansó de huir, un día se cansó de su pasado, un día se cansó del ayer, un día se cansó de ser un suplantador, que ese es su nombre. Su nombre era Jacob. Y la palabra de Dios dice que él busca un lugar a solas. Y dice la Biblia que en el valle de Jaboc se encontró un lugar llamado Peniel, que quiere decir rostro de Dios. Y se mete este hombre y dice, de aquí yo no salgo hasta que no me des la bendición. De aquí yo no salgo hasta que mi oración sea contestada. De aquí yo no salgo hasta que la bendición llegue a mi casa. De aquí yo no salgo hasta que todo esté bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo no sé tú, pero muchas de las veces nosotros huimos de nuestro pasado. También, hermano, aleluya, a veces nuestro pasado sigue atacando nuestra mente. Y tiene que llegar el momento donde tú tienes que llegar a entender que tú ya no eres ese pasado, que tú eres nueva criatura en Cristo, que tú eres una persona que Dios lavó y compró con su precio de sangre. Usted tiene que llegar al momento de decir, yo no soy un adicto, yo no soy un borracho, yo no soy, hermano, aleluya, un fumador de cigarro. Yo soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Yo soy libre, pero tienes que buscar un lugar a solas con Dios. Me acuerdo que mi padre hace muchos años se entregó a Cristo y él llegaba a la iglesia porque el pastor le dijo, para que agarre valentía, aviéntese unas, ¿verdad? Y mi papá llegaba contentillo, ¿verdad?, a la iglesia. Se aventaba un seisito a veces, dice mi papá. Y la gente lo juzgaba. Pero él tenía un problema grave porque él había sido alcohólico por 42 años. 42 años de alcoholismo, 42 años de borrachera. Y el Señor empezó a cambiar su vida. Llegaba a la iglesia y la gente cantando los coritos, ¿verdad? Yo me gozo el lunes, yo me gozo. Y mi papá, hasta se aventaba sus pasitos, ¿verdad? Sacaba los prohibidos del viejón. Y llegaba papá ahí a la iglesia. Y me acuerdo que había una hermana, una prima mía, que cuando hablaban de los borrachos, volteaba a mi prima y decía, ahí le hablan, tío. Y mi papá decía, déjalo que hable, ¿verdad? Pero cuando hablaban de los chismosos, mi papá le hablaba, y te hablan, mija, le decía. Dice, el perdido, yo soy borracho y se me nota, pero ti el chisme, hablas en lengua. Bueno, eso es para otro tema, ¿verdad? Pero mi papá dejó el alcohol, hermano. Poco a poco dejó la cerveza. Y poco a poco empezó a cambiar su modo de vestir.
Dejó las botas piteadas, el cinto piteado y empezó a vestirse bien. Pero un problema grave tenía el cigarro. El cigarro no lo podía dejar. Las malas palabras a veces lo traicionaban. Y dice mi papá que viendo una de las prédicas de un pastor amigo mío, Dios le habló para meterse con Dios a solas. Y dijo: Señor, si tú no sacas de mí esta fumadera, si tú no sacas de mí estas malas palabras, yo no te quiero servir así. Yo no quiero llegar a la iglesia todo el tiempo con chicle, 2, 3 chicles, a veces echarme perfume 4 veces para poder oler bien. Yo quiero llegar, Señor, que tú me hagas hecho libre, no solamente del alcohol, sino también del cigarro. Se metió a solas con Dios, mi hermano. Hizo 3 días de ayuno, se metió con el Señor, empezó a orar y empezó a pedirle al Señor. Y te digo en esta hora que ya mi papá tiene más de 12 años que no fuma un solo cigarro. Ya tiene más de 12 años. Alguien diga gloria a Dios. El Dios Todopoderoso cambió su mentalidad, cambió su corazón y cambió su vida. ¿Por qué? Porque decidió estar a solas con Dios. No le pidió a un grupo de intercesión que orara por él. No le pidió al pastor que lo ungiera con aceite para que se fuera el espíritu fumador. No, él dijo: yo me tengo que meter con Dios. Porque aquel que contesta es Dios, aquel que rompe cadenas es Dios, aquel que pudre los yugos es Dios, aquel que liberta al cautivo es Dios, aquí el que hace las cosas se llama Dios, y yo tengo que estar a solas con él. La palabra de Dios dice que Jacob hizo lo mismo. Luchó con un ángel por una bendición toda la noche. A veces vas a tener que luchar toda la noche. A veces vas a tener que estar orando, hermano, y orando y pidiendo y clamando toda la noche hasta que llegue el rompimiento, hasta que llegue la bendición, hasta que llegue el milagro, hasta que llegue, hermano, aleluya, aquello por lo que estás orando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra de Dios dice que Jacob, hermano, aleluya, aquel día el ángel, antes de que rayara el alba, le dice: ¿cómo te llamas? Me dijo: me llamo usurpador, engañador, me llamo dos caras, me llamo una persona hipócrita. Dijo: ya no te vas a llamar así, ahora tu nombre es Israel, que quiere decir príncipe con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Habrá alguien aquí que sea príncipe, hijo del rey. Habrá alguien aquí que acepte lo que Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Dele el aplauso a Cristo. Levante su mano y adore la gloria de Dios. Tenemos que luchar a solas con Dios, hermano. Tenemos que pelear a solas con Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, hermano, aleluya, quería hablar con Dios. Un día le dijeron, hermano, a Moisés: nosotros también podemos hablar con Dios. Nosotros también tenemos la capacidad de hablar con Él. Pues dice la Biblia que cuando miraron los truenos, hermano, cuando miraron la montaña temblar, hermano, tuvieron miedo. Dijeron: no, Señor. Y ahí es donde Moisés se metió a solas con Dios. 40 días y 40 noches metido en el monte Sinaí, a solas con Dios, papá. Y ahí Dios le habló cara a cara y le dio, hermano, aleluya, los 10 mandamientos. Ahí Dios es donde hizo que su rostro saliera traluciente, que su rostro saliera brillando. Yo no sé tú, pero cuando te metes a solas con Dios se te nota en el rostro. Cuando te metes a solas con Dios se te nota, hermano, aleluya, el cambio. Cuando tú te metes con Dios, la gente dice: algo pasó en esta hermana, algo pasó en este hermano. ¿Por qué? Porque estuve a solas con Dios, porque me metí con Dios, porque busqué su presencia, porque busqué la gloria de Dios y Dios me visitó. La Biblia dice que había tanta unción en la vida de Moisés que de él, el espíritu de él le dio a 70 hombres. Imagínate, hermano, cuando tú te metas a solas con Dios, cuánta unción Dios no va a depositar sobre tu vida, cuánta unción Dios no va a depositar, hermano, aleluya, de tal manera que vas a ser de bendición a los demás, de tal manera que vas a ser de bendición a tus hijos, a tu familia, a los hijos de tus hijos, a la próxima generación. Que la gente mire esa Texas, llegaron los de el rostro traluciente, llegaron la gente que brilla, la gente diferente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, alguien diga gloria a Dios. Viene gente que busca a Dios a sola. Viene gente que no viene, hermano, aleluya, con una religión más. Vienen con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, con el Dios que da vida, con el Dios que les da palabra. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Estar a solas con Dios, hermano, aleluya, permitirá que tu vida sea fuente de bendición a los demás. Estar a solas con Dios, hermano, hará milagros imposibles posibles. La palabra de Dios dice que había una mujer en Primera de Samuel que no podía tener familia. Dice la Biblia que su esposo tenía 2 mujeres. Tenía a ella y tenía una mujer llamada Penina. Y Penina le irritaba todo el tiempo.
Y la palabra de Dios dice que esta mujer llamada Ana se enojó un día, se cansó, hermano, de ser la burla de los demás. Se cansó de no mirar el propósito de Dios en su vida, de no mirar el milagro de Dios en ella. Dice la Biblia que se fue a solas al templo a buscar a Dios. Y no llegó gritando como muchos de nosotros. No llegó haciendo algarabía. No llegó haciendo, hermano, aleluya, mucho ruido. Ella llegó y dice la Biblia que solamente movía sus labios. Pero palabra audible no salía de su boca, porque ella estaba hablando a solas. ¿Con quién? Con Dios. Estaba a solas. Estaba hablando con Él. Estaba hablando con el Todopoderoso. Y dice la Biblia que hubo un intercambio en el vocabulario de ella para con Dios. Le dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo entrego para que te sirva. Si tú me das un hijo, te lo entrego, Señor, para que la obra tuya se manifieste. Lo que ella no sabía es que Dios estaba buscando un candidato así. Porque la palabra de Dios dice, hermano, aleluya, que Ofni y Finet, los hijos del sacerdote de aquel lugar, andaban mal. Los hijos del pastor, hermano, de la iglesia, eran novieros, eran medio chifladillos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos conocen Biblia? Dice la palabra de Dios que tenían, hermano, aleluya, varias noviecillas por ahí, las que cuidaban en el templo y se acostaban con ellas. Y dice la Biblia que su padre nunca los estorbaba. Ahora, la palabra correcta, hermano, aleluya, porque él les habló, le dijo: su fama ya ha llegado a mis oídos. Quiere decir que el viejón sabía que los muchachos andaban mal, pero les dijo: hey, tengan cuidado que no lo hagan aquí cerquitas, aquí en Edinburgh, no, váyanse para allá, para McAllen, donde no los conozcan. Váyanse para Mission, por allá por Laredo, vayan, busquen 2, 3 noviecitas por allá. Pero muchachos, me están haciendo quedar mal aquí en la iglesia, andan mal. Y la palabra de Dios dice que Dios escuchó la oración de Ana. Y Dios le contestó. Lo que era imposible para ella lo hizo posible. Cuando estás a solas con Dios, Dios hace lo imposible posible. Yo no sé qué tú estás pidiéndole a Dios en esta hora, pero Él dice: búscame a solas. Búscame a solas y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Esos papeles migratorios que estás pidiendo, yo te los voy a dar. Esa estabilidad matrimonial que estás pidiendo, te la voy a dar. Esa paz, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, te la voy a dar. Pero tienes que buscar a solas con Dios. Tienes que meterte y decirle: Señor, lo que se me hace imposible para mí, para ti no hay nada imposible. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes sanar cáncer, tú puedes sanar diabetes, tú puedes sanar, Señor, cualquier enfermedad que está atacando mi cuerpo. Pero todo esto tiene que ver cuando tú estás a solas con Dios. El Señor me hablaba y me decía: cuando estás a solas es cuando tu oración es más franca. Cuando estás a solas es cuando te muestras vulnerable, cuando te muestras realmente quién tú eres. Te digo una cosa: yo conocí al Señor hace 24 años en una prisión. Y tuvo que estar a solas con Él para poder sacar las palabras que salieron de mi boca. Porque mientras yo andaba con la clica, mientras andaba con los amigos, cuando andaba con los homies, esas palabras jamás iban a salir. ¿Por qué? Porque estaba tratando, hermano, aleluya, de manifestar algo delante de ellos que no era. Delante de la clica, la pandilla, decía: no, que te van a dar tantos años. No, me los aviento, no le hace. Con los ojos cerrados, decía yo. Cuando yo caiga al bote, yo voy a hacer el tiempo, no importa. Cuando andaba con los amigos, no importa quién se levante, yo saco, traigo una arma, traigo esto, traigo lo otro. Pero cuando estaba ahí en la cárcel, entendí que necesitaba a Dios. Cuando estaba en la cárcel, empecé a hablarle con Él con un corazón franco y le dije: Señor, si tú puedes cambiarme, haz una obra especial en mi vida. Si tú puedes hacer algo con esto que me queda todavía. Porque yo, mi vida, hermano, aleluya, llegó hasta lo peor. Yo me inyectaba heroína y cocaína por las venas. Los terminé siendo un cascarón, un pedacito de hueso nada más andando. Ahora Cristo vino y me llenó. Se le pasó la mano, poquito. Pero yo era un pedazo de huesos andando. Y yo le decía: Señor, si esto que queda de mí todavía te puede servir, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y todavía me acuerdo, hermano, el año 2002, el día 6 de enero, Dios contestó mi oración. Dios contestó mi oración porque tuve que estar en ese lugar a solas para entender que necesitaba a Dios. Por mucho tiempo yo me burlaba de la gente, me burlaba yo le decía la religión.
Me burlaba de los pastores, me burlaba, hermano, de las personas que me querían hablar de Cristo. Pero ese día ya la burla se convirtió en un llanto verdadero de un corazón necesitado, de un Dios de cambio. Tiene 24 años que Dios hizo lo imposible posible. Yo no podía, hermano, aleluya, levantarme en la mañana sin tener que inyectarme heroína. ¿Alguien aquí ha tenido problemas con la adicción, con la droga, la heroína, la cocaína? Bueno, lo que viene siendo la inyección es uno de las adicciones que dicen que termina la persona en un panteón o en un manicomio. Pues yo creo que terminé en un manicomio con los locos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con los locos que aman al Señor. Y el Señor cambió mi vida, mi hermano. Pero todo tuvo que ver cuando estuve a solas con Dios. Yo te digo en esta hora, las victorias más grandes que yo he tenido no ha sido en un grupo de intercesión. Las victorias más grandes que he tenido no ha sido cuando un pastor me ha ungido en la cabeza y ha soplado sobre mi vida. Las victorias más grandes de mi vida las he encontrado cuando he estado a solas con Él. Cuando llego delante de Él y le digo: Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda. Necesito tu favor. Necesito que me bendigas. Necesito que me saques de esta situación. Se dice que las oraciones más honestas que existen, hermano, aleluya, son las oraciones o en una cárcel o en un hospital o en un panteón, cuando ya se pierde la persona. Las personas que están dolidas empiezan a orar y decir: Señor, sana esta herida, sana esta pérdida, sana este corazón que está dolido. Le digo una cosa: son las oraciones que Dios más escucha y son las oraciones que tienen las respuestas más grandes. Así que yo te vengo a aconsejar en esta mañana: métete a solas con Dios. El Señor me habló y me dijo: esto es lo que yo quiero que lleves a la iglesia de Grace. Yo estaba con un tema muy poderoso que se llama las cosas que no son como si fuesen. Y estaba tratando, pero anoche en la madrugada el Señor me despertaba y me decía: yo quiero que le hables esto a mi iglesia, porque aquí hay gente entre nosotros que necesitan un tiempo a solas con Dios, que necesitan doblegar su corazón y decirle: aquí estoy, Señor. Necesitan, hermano, entregarse con Él cara a cara y decirle: necesito un cambio ya, necesito una transformación ya. O sea, hermano, aleluya, la situación que pasó con Jacob, la situación que pasó con Daniel, que Dios permite que leyes cambien para que tú te metas más con Dios. La situación que pasó con Moisés para tener más unción de parte de Dios. Cualquiera sea la situación, es tiempo de buscar a solas a Dios. Es tiempo de tomar un tiempo aparte y buscar al Señor, hermano. Yo me acuerdo, y con esto termino, nuestro pastor, hermano, aleluya, en el estado de Minnesota, nos decía a veces: hermanos, tenemos un encierro con los varones de la iglesia y yo quiero que pidan permiso en su trabajo para que se queden desde el viernes, sábado y domingo, 3 días de ayuno. Y yo me acuerdo que lo que pensábamos nosotros rápidamente: como él no trabaja, nosotros necesitamos el viernes que nos paguen. Y el pastor un día me dijo: ¿tú crees que en ese trabajo el valor del salario tuyo de un día va a suplantar lo que Dios puede hacer en tu vida en ese mismo día de oración? ¿Qué te estoy diciendo en esta hora, hermano? Que a veces valoramos más el tiempo en otras cosas que buscar un tiempo para con Dios. Tal vez tú estás aquí y tal vez necesites pedir un día de trabajo y decirle: Señor, este día te lo entrego a ti. Me voy a buscar a solas con Dios. Necesito que mi matrimonio esté bien. Necesito que mis hijos estén bien. Necesito que mi salud esté bien. Y si tengo que estar a solas contigo, lo voy a hacer. Si tengo que luchar toda la noche, y aunque vengas, Señor, y golpees el encaje del muslo y salga golpeado de ese tiempo de oración, no importa, pero que el cambio llegue. ¿Cuántos dicen amén? Que cambie mi mentalidad, que cambie mi corazón, que cambie mi vida en una manera especial. Póngase de pie esta mañana, por favor. A solas con Dios. A solas con Dios. Jesús nos enseña que en todo tiempo crítico en su ministerio,
Cada situación que pasó difícil, siempre lo vas a encontrar en oración. La Biblia dice que en esta ocasión, en el versículo que leímos, estaba a punto de llegar a Gadara, un lugar donde estaba un hombre que lo estaba esperando con 2000 demonios, hermano, una legión. Y dice la palabra de Dios que lo esperaba una tormenta que se había desatado en contra de sus discípulos. Pero el Señor se preparó en oración, se preparó a solas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos prepararnos ya cuando la situación está enfrente? ¿Cuántos de nosotros queremos orar cuando ya está, hermano, la tormenta desatada? Cuando ya están los demonios tirando, golpeando, atacando. ¿Por qué mejor no separar un tiempo con el Señor y prepararnos para lo que venga? Señor, este día te lo entrego a ti. Señor, este día me meto en tu presencia porque quiero ver tu gloria, porque quiero ver tu poder. De esta manera, en esta mañana quiero invitar a toda persona que quiera tomar un tiempo, que diga: yo quiero en esta hora pasar al altar y darle un tiempo a solas con Dios. No importa quién no pase, no importa quién esté a tu lado y no venga contigo, pero pasa tú enfrente. Cualquier necesidad que usted tenga, el Señor está esperándote. Cualquier necesidad que usted esté pasando, el Señor está esperando en este altar. Pasa, por favor, en el nombre de